Buenas noches, estimados y estimadas participantes. Les damos la bienvenida al módulo 4 de la presente propuesta de formación. En el mismo estaremos abordando lo que tiene que ver con cogniciones y emociones aplicadas a un programa de intervención con ofensores de sus parejas o exparejas, con varones que ejercen violencia de sus parejas o exparejas. Para ello abordaremos lo que tiene que ver con los principales conceptos en torno a estas dos dimensiones, estas dos áreas de intervención, que es lo cognitivo y lo emocional. Previo a ello me interesaba hacer un breve repaso de cómo venimos hasta ahora. Nosotros iniciamos los primeros módulos haciendo una puesta a punto de los principales conceptos que nutren nuestra práctica y nuestro quehacer profesional. Entre ellos hicimos una puesta a punto de lo que es el género como una categoría de análisis y lo que es la perspectiva de género en sí misma para poder comprender el fenómeno de la violencia basada en género hacia las mujeres. Hicimos una puesta a punto también de lo que es el concepto de violencia hacia las mujeres y tuvimos una mirada regional a nivel de América Latina de cómo esta problemática afecta a las mujeres como población específica en distintos países a partir de distintos estudios de la Organización de Naciones Unidas. Por otro lado, comenzamos en lo que tiene que ver con el propio programa de intervención, con las primeras fases de intervención, que son básicamente la de pretratamiento y de diagnóstico del sujeto que llega, ya sea derivado por voluntad propia, a un programa de intervención para dejar de ejercer violencia. En ese sentido, uno de los pilares de esa primera etapa, de esa primera fase, tiene que ver con hacer una buena evaluación de riesgo que contemple los factores de riesgo de tres dimensiones que podríamos citar, que son los factores de riesgo propios del sujeto que ejerce violencia, los factores de riesgo propios de la víctima que sufre la violencia y los factores de riesgo situacionales. Para eso hay una guía que, bueno, continuaremos trabajando sobre ella, que detalla más de 50 factores de riesgo que se pueden analizar o por lo menos puntuar en cada una de las situaciones que tengamos que diagnosticar, analizar y posteriormente intervenir. Sin lugar a duda que esto es fundamental a la hora de pensar la intervención que se vaya a desarrollar y también los niveles de urgencia a la hora de intervenir, porque tanto la conjunción y la identificación de los factores de riesgo en estos tres niveles como su diálogo con los factores de protección que podamos identificar nos va a dar si la situación es una situación de nivel alto, mediano o bajo y por ende también las acciones a intervenir. También pusimos sobre la mesa lo que es la tipología de los varones que ejercen violencia. Sobre eso hay una literatura interesante, Echeverúa ha trabajado sobre eso, hay un autor muy interesante de una corriente más psicoanalítica, se llama Donald Dutton, que también ha trabajado sobre la tipología de varones que ejercen violencia, lo cual la tipología, como hemos podido ver, es necesaria y fundamental a los efectos justamente de determinar las posibilidades de inserción a un programa de intervención de estas características. En esta oportunidad, la lectura del módulo, ustedes podrán transitar por lo que tiene que ver con la fase de intervención propiamente dicha. Recuerden que ustedes van a leer la intervención, lo van a leer como intervención terapéutica. Acá no nos vamos a detener puntualmente si el nombre terapéutico remite específicamente a una intervención del orden más del campo psi, del campo de la salud mental, ya que, como hemos podido ver, existen distintas denominaciones que se pueden hacer, que tiene que ver con un carácter terapéutico, que puede tener que ver con un carácter psicoeducativo, que puede tener que ver con un carácter resubjetivante de la persona que llega.
Estaremos viendo, y en los anexos puntualmente ustedes lo van a poder leer, lo que hace a la intervención individual como grupal. Y en el formato grupal me parece interesante también poder compartir con ustedes, en particular va a ser una de las consignas que detallaremos en los foros de discusión y de intercambio, y que hace puntualmente a la modalidad del grupo en sí misma, es decir, ¿es pertinente una modalidad de grupo cerrado o es pertinente una modalidad de grupo abierto? Esto lo dejo como pregunta abierta, más allá que como ustedes podrán ver, la propuesta que se realiza desde CIESI es una modalidad de grupo cerrado, pero también creo que eso es algo que queda sujeto también a las posibilidades que se pueda tener en relación a el desarrollo del propio programa, ya que en algunos casos el requerimiento puede ser una modalidad de grupo abierto, es decir, que el ingreso de los varones pueda ser pautado de manera sistemática, es decir, y no sea un grupo que esté cerrado al ingreso de nuevas personas. Eso es algo como para debatir, y también me gustaría conocer un poco la experiencia, sobre todo de los compañeros y compañeras que ya vienen desarrollando la tarea en Perú, de cómo trabajan en ese sentido, las modalidades. Sería como interesante poder intercambiarlo. En Uruguay, puntualmente, la modalidad que se ha trabajado ha sido una modalidad de grupo abierto, donde en la medida que hay varones que son derivados o que son, ya sea derivados por una orden judicial o se acercan voluntariamente, se van incorporando a los grupos de trabajo que ya existen. Eso tiene sus ventajas, como les decía, y sus desventajas. Por eso es interesante poder pensar y reflexionar sobre la propia práctica, de acuerdo a lo que sea más adecuado y también de acuerdo a lo que las propias necesidades nos permitan. Eso lo dejo como para poder pensarlo en conjunto. En los anexos ustedes van a poder ver algunas dinámicas también puntualmente de trabajo y de intervención, lo que tiene que ver con modelos de oposición psicoeducativa para sesiones de reflexión. Y bueno, en la propia lectura vamos a trabajar sobre el concepto de cognición. Básicamente es un concepto heredado de lo que es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual ha sido la terapia que ha recogido mayor evidencia de impacto en cuanto a resultados en la intervención con varones que ejercen violencia hacia sus parejas o exparejas, así también hacia, por ejemplo, ofensores sexuales. Y en esta oportunidad citaremos a dos autores. Uno es Albert Ellis y el modelo TREC, el modelo de terapia racional emotivo-conductual, y recogeremos también los conceptos teóricos de Aaron Beck, básicamente lo que tiene que ver con las distorsiones cognitivas. Como veremos, las distorsiones cognitivas es una de las áreas fundamentales de la intervención, ya que a partir del modelo ABC de Ellis, que se detalla en la lectura, muchas veces en realidad lo que propone el modelo es que a partir de un hecho puntual, lo que hace la persona, lo que hacemos las personas, es atribuirle un sentido a partir de nuestras propias creencias, nuestros marcos conceptuales, nuestro conjunto de significados, y eso produce en nosotros una emoción, un conjunto de emociones afectivas determinadas. Entonces ahí es ahí donde está el nexo entre hechos de la realidad, las lecturas que se hacen a partir de las propias cogniciones que uno tiene y el efecto que eso produce a nivel afectivo emocional y por ende también la reacción conductual que se pueda generar a partir de ella. Es a partir de la comprensión de este modelo que se propone una intervención de cambio, puntualmente a través de una técnica que recoge Aaron Beck, denominada debate racional. Ustedes en la lectura van a poder encontrar un ejemplo de ello, y también sería interesante que en el caso de que lo estén aplicando,
bueno, que poder compartir alguna de esas experiencias, y en el caso que no, a partir de la lectura de este módulo, si se animan y lo puedan hacer, que puedan aplicar esa herramienta de debate racional con algún usuario y después compartir cómo les fue. Bien, el módulo básicamente tiene estos componentes. También en las lecturas que se proponen está la lectura de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, el capítulo 3, porque también el programa recoge los aportes de Freire en ese sentido. Así que bueno, espero que sea de su agrado y los espero en el foro para poder seguir compartiendo experiencias y bueno, inquietudes que les puedan surgir. Les mando un saludo cordial desde Uruguay.